Sábado, mis queridos. Dios les bendiga. Estoy aquí para hacer otro video de algo muy importante. Podrá tal vez parecernos un poco aburrido y un poco tedioso, pero tenemos que conocer las cosas que Dios nos da en su palabra. Les invito a colocar nuestros ojos cerrados e inclinar nuestro rostro para tener una pequeña oración antes de comenzar. Señor y bondadoso Dios, Padre Celestial, gracias Señor, te damos por la oportunidad de nuevamente poder reunirnos mediante la vida vía virtual. Te damos las gracias Señor por que nos has mantenido vivos hasta hoy. Te damos las gracias por los alimentos, por el aire, por el calor, por el frío, por todas las bendiciones, Señor, que nos das y muchas veces no las vemos. Gracias porque nos permite reunirnos. Gracias por tu Santo Espíritu, porque sabemos de que siempre está con cada uno de nosotros y más cuando vamos a estudiar de tu palabra. Agradecidos estamos de ti en este momento, porque sabemos que también perdona nuestra falta y nuestros pecados. Que seas tú quien nos dirija y que sea tu palabra quien vaya delante de nosotros. Gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. No sé cuánto de nosotros hemos oído en nuestra vida, puede ser cristiana, no cristiana, cuando nos dicen Dios te va a castigar. Si haces eso, Dios se molesta contigo. Si no te portas bien, Dios se enoja contigo. Y en la vida ya más, se puede decir que compenetrado al cristianismo, nos dicen Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Dios eh, castiga lo que amas, dice la Biblia, los reprende. Y así, muchas cosas dentro de los cuales siempre colocan a Dios como en un término de humanidad. Humanidad en el sentido de que Él actúa como nosotros, o sea, Él hace lo que nosotros hacemos. Ejemplo, si un hijo se portó mal, yo le doy con la correa. O le llamo la atención o lo grito. Si un hijo no hace lo que yo quiero, yo me enojo y le lanzo un zapato y cosas así. Nosotros pensamos que Dios actúa de igual forma, igualito. Pues déjeme decirle que no. Y todas estas cosas de las cuales habla la Biblia, lo vamos a ir aclarando mediante vayan viendo todos estos videos. Y vamos a comenzar con el amor de Dios. El evangelio se predica por el poder del Espíritu. El Espíritu revela a los amados de Dios todas las cosas y el hombre natural que no conoce, es decir, ama a Dios, no puede recibir las cosas del Espíritu de Dios. O sea, aquella persona que no ame a Dios o aquella persona que no quiere o aquella persona que tal vez sí quiere, pero a la vez se porta mal, ese tipo de personas no puede recibir cosas del Espíritu. Y para usted poder recibir cosas del Espíritu, usted tiene que tener primero una relación con Dios. Eso es muy importante, así como la tuvo Jesús. También usted y yo debemos de orar, usted y yo debemos de estudiar la Biblia, usted y yo debemos de aprender a escuchar lo que Dios nos dice. Ahora bien, voy a compartir pantalla para empezar con el estudio. Bien, desde el principio, el enemigo y el hombre se han encargado de desfigurar el carácter de Dios. Dios no tiene amor, pero hermano, Dios es amor. De hecho, con la misma intriga y con el mismo engaño, el enemigo hizo que la tercera parte de los ángeles se rebelara contra nuestro Dios. Pero como siempre, el carácter de Dios sale a flote, ya que esa es su naturaleza. Dios ama por naturaleza.
Nuestra mente finita, mala y pecadora no va un poco más allá, muchas veces porque el pecado que mora en nosotros nos cubre, nos vela. Debemos entender que Dios nunca deja de amarnos, así como somos, ya que el día que eso suceda, Él no, Él dejaría de ser Dios. O sea, porque la palabra dice, Dios es amor, es su carácter, es su naturaleza, la vemos en la naturaleza, la vemos en su ley, lo vemos en su creación, lo vemos en nosotros. El solo hecho de que alguien que nos creó, nos ha llamado, que Él mismo vino para sacarnos del problema en que nosotros mismos nos metimos por desobediencia. Ahora, imagínense, imagínense esto. Aquí vemos cuando podemos observarlo aquí en esta, vemos como que Dios, como pecaron, viene Dios así con la mano así, pecate, te voy a dar. Vemos aquí también como la parte de los ángeles, se ven así como que, no, 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 ustedes aquí no van a entrar, váyanse, váyanse, porque ustedes pecaron. Y vemos en la parte de abajo lo que el hombre hace cuando obviamente entra en el pecado. Ahora bien, lo primero que hizo creer el diablo al hombre antes de pecar era que Dios era un mentiroso. ¿Cómo lo hizo? Diciéndole, bueno, Dios te está mintiendo porque tú no vas a morir. Luego le dice que va a ser igual a Dios. O sea, no te preocupes, no le hagas caso. O sea, ese hombre es un mentiroso. Y, y por último, dijo que no tendría ninguna consecuencia, de lo cual nosotros, por vida propia, ya sabemos que sí. Ok, ahora bien, dentro de estas ideas positivas que le estoy pasando, vamos a ir estudiando ciertos versículos, lo vamos a leer y vamos a ir sacando pequeños resúmenes de lo que yo pienso y considero. Ahora, ustedes, donde estén viendo este video, ustedes también pueden sacar su propia conjetura, recordarse de algún versículo, no solamente tiene que ser lo que yo digo. Esto yo quiero que sea interactuado. Bien, ahora, eh, ahora vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 7. Voy a utilizar la traducción lenguaje actual. Me pareció como un poco más, se puede decir que un poco más expresiva. ¿Ok? Dice, no juzguen a los demás, cosa que de verdad estamos, pero yo creo que nosotros tenemos un magíster, un posgrado, eh, todo lo que se puede decir de estudio tenemos especializado en este tema, el juzgar a los demás. Y dice el versículo 7, no se conviertan en jueces, 7:1, no se conviertan en jueces de los demás. Y así Dios no lo juzgará a ustedes. Fíjense ustedes algo muy importante, o sea, que si usted juzga a alguien, Dios, perdón, si usted no juzga, Dios no lo juzga. Pero si usted juzga, ahí va a estar Dios de primerita con el lápiz y el cuaderno. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente de duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. Aquí, bueno, ustedes saben que lo que ya hemos hablado, de que amor al prójimo y no podemos hacer lo mismo lo que nos hacen y toda esa cosa que ya estudiamos o vimos en la vez pasada. Dice, porque te fijas en lo malo, bueno, vamos al 6 para adelantar un poco. Dice, no den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlo a ustedes. Cuando Cristo dijo estas palabras, se las dijo a los fariseos, o sea, específicamente iba a ellos, porque ellos no apreciaban el mensaje que Cristo le estaba mandando, ni la verdad que Cristo les estaba trayendo.
Y esas personas eran los primeros que estaban como. De hecho, cuando Cristo hacía su milagro, cuando Cristo hacía todas sus cosas, adivinen quiénes eran los que estaban en primera fila. Ustedes saben que siempre, donde iba Cristo, iba siempre esa multitud, pero adivinen quiénes eran los que estaban allí, VIP, los fariseos y los saduceos. Sigue diciendo, pedir, buscar y llamar. Esto lo conocemos perfectamente. Dicen, pidan, ¿a quién se lo tenemos que pedir? A Dios. Pidan a Dios, no pídanle al hombre, no pídanle al vecino, no, pidan a Dios y Él les dará. Hablen, lo coloqué subrayado para que ustedes lo tomen en cuenta. Pidan a Dios y les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá, porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. Nadie le da a su hijo una piedra, todo esto lo conocemos. Entonces dice, si ustedes, o sea, nosotros, que son malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, con mayor razón, Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Entonces, tenemos que pedir hablando, llamándolo y confiando en Dios. De hecho, yo he oído muchas predicaciones donde las personas, donde los predicadores, los pastores o quien sea que está predicando, dice a alguien, eh, Dios te va a juzgar o hablando del juicio, que estamos condenados, que el pecado. Entonces, se dice no, aquí podemos observarlo en estos versículos que estamos leyendo, que así como nosotros hacemos con los demás, Dios va a hacer con nosotros. Es decir, si yo a una persona le digo, arrepiéntete de tu pecado porque viene el juicio y te vas a perder y no sé qué más, y Dios mismo me lo va a decir a mí así igualito. Y cuando nosotros hablamos a alguien de la fe, del amor, de, eh, del cristianismo, ayudamos a los demás, siendo enemigo, no siendo enemigo, Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Entonces, pregunta clave, como quien dice, ¿qué haremos? ¿Hablaremos de juicio o hablaremos de amor? Bien pensado. Bien, continuemos. Vamos a ver el amor que Dios tiene para con el hombre y el amor del hombre para con el mismo hombre. Aquí en esta imagen podemos observar el amor de Dios versus el amor del hombre. Podemos ver una imagen que representa a Cristo abrazando a alguien que cae en pecado, cae porque no puede más, cae porque no tiene fuerzas, cae porque el mundo lo abandonó, cae porque la sociedad lo desechó, cae porque tiene una enfermedad venérea, cae porque las drogas, cae por el alcohol, cae por cualquier tipo de circunstancia. Ahí está Cristo y lo abraza. La persona puede estar sucia, cenagosa, lodosa. Cristo no le importa, lo que a él le importa es que vengamos a sus pies y él nos va a tomar con ese amor sin ver si tú eres fumador, bebedor, si eres fornicador, si eres adúltero, si eres cualquier tipo de pecado que tú y yo tengamos, solamente yendo a él y cayendo a sus pies, entregándole todo, que es nuestro corazón, y allí siempre va a estar él. A diferencia del hombre, el hombre se puede decir ama a su familia,
ama a su esposa y vemos a una figura de un padre con un bebé, los dos riendo y se ve tierna, la imagen se ve tiernísima. Pero ¿qué sucede? El bebé empieza a tomar decisiones, empieza a ser egoísta, empieza a haber problemas entre la pareja, cuida a tu niño, no, cuídalo tú, lava los platos, cualquier tipo de inconveniente. ¿Qué pasa con el amor del hombre? Ya el amor del hombre tiene como límites. O sea, si tú no me ayudas, no te ayudo. El bebé va creciendo ya con cierto carácter, con cierta rebeldía, y etcétera, etcétera, etcétera. Así, así que nuestro Dios en su carácter, que es su esencia, acepta al hombre tal y como es. Y así como está, sucio, pecaminoso, es hasta asesino. O sea, no hay ningún tipo de pecado que Dios no perdone. Dios no lo acusa, Dios no lo señala. Tenemos de referencia a María Magdalena, o sea, todos los que estaban allí alrededor, hermano, mire, somos, pero como les dije al principio, tenemos esa habilidad y ese estudio y esa mentalidad rápidamente cuando había que operar a alguien. Miren, no importa que la persona tuviese a 2, 3, 4 cuadras. La persona cuando veía a todo el mundo que iba a apedrear a alguien, la persona agarraba una piedra de donde estuviese y venía corriendo porque había que apedrearlo sin saber el por qué estaban apedreando a esa persona. Así somos nosotros. Entonces, bien, eh, y no solamente lo perdona, sino que lo transforma y aparte de eso murió en la cruz por cada uno. Eh, el hombre en su mayoría solo vela por su familia, muchos no, muchos sí, y alguno que otro amigo, o sea, también mi compadre, mi compañero. Del resto no nos importa a nadie. O sea, si alguien viene y alguien, no sé, le puedo dar un ejemplo, miró mal a mi hija, o si alguien viene y en carnaval llegó y le tiró una bomba a mi hijo de agua, o cualquier otra cosa, ya esa persona es enemigo mío, ya esa persona donde yo lo vea, ya eso es guerra. Así somos nosotros. Así es el ser humano. Bien, Jeremías. Vamos a hablar de Jeremías. Jeremías 31:3 dice, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. O sea, es tanto el amor de Dios que solamente, que no es, no podemos ver que no es nada obligado, es solamente una entrega, Él lo da todo, dio a su Hijo, y somos solamente criaturas, o sea, nosotros no somos nada, no somos nadie, somos un barro. Y el Señor, que no tenía nada que hacer aquí, vino y murió por nosotros. Y le dice a Jeremías, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Hebreos 13:8 nos habla diciendo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ok, aquí vemos a un Dios eterno, y si es eterno, su amor también es eterno, porque así su ley es eterna, Él es eterno, su amor es eterno, su misericordia es eterna. David se cansa en sus salmos de hablar de su misericordia y de su amor. El evangelio es eterno, así como debemos llamar amados a cada uno, porque Dios nos ama a todos y murió por todos, tenemos que tratarnos así como se trataban los apóstoles y como ellos trataban a los demás, amados. Y eran amados porque fue de tal manera el amor que Cristo dio cuando vino a morir, que lo veían a esa persona como Cristo, veían a esa persona todo lo que costó, el sacrificio que él dio, su sangre, su entrega, su amor, los milagros, su sabiduría, en todo. Ahí veían a Cristo. Bien, ahora vamos a ver el amor. Aquí es donde iniciamos el tema. Hay muchos versículos que hablan del amor de Dios.
y los colocaré en pantalla, pero solo tomaré los que yo pienso que tienen como eh, bueno, en mi punto de vista, fueron los que me impactaron más. Y como tú y yo no somos iguales, pues pueden tomar y verificar los versículos y tomar su preferido. A la final colocaré todos los versículos en una lista y ustedes pueden corroborarlo. Y como es normal, bueno, debemos comenzar con un concepto o cualidad del amor. Este es el secreto para ser un cristiano y no un fariseo, ya que es un mandato de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora vamos a comenzar con los versículos que le dije. Yo los coloqué con ciertas imágenes para que podamos, como quien dice, variar un poco, para no colocar solamente la letra, sino también colocarle una imagen. Bien, el tema del amor no es fácil, es un tema difícil. De hecho, a los mismos discípulos se le hizo difícil. Lo sabemos por la vida que entre ellos mismos llevaban cuando Jesús estaba con ellos. Imagínense, le decían los hijos del trueno a dos de ellos. Y uno con incredulidad, otro con ciertos pensamientos, uno que lo entregó. Entonces, esa es nuestra vida, eso es nuestro diario vivir. El amor no es fácil de llegar a ese nivel que Dios nos pide que lleguemos, porque nuestro límite es humanamente y no queremos salir de allí. Es que no queremos, porque Dios está dispuesto. Ahora bien, vamos a seguir con las diapositivas. Aquí empezamos con este. Dice, el amor es paciente. Estas son las características que debería tener el amor. Es paciente, es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Imagínense, ya cuando dijeron egoísta y rencor y se enoja, ya ahí estamos, ya no sé cuántos dedos ya bajamos de lo que tenemos nosotros en cuanto si ahí estoy yo, ahí estoy yo. Pues este es el verdadero amor del carácter de Dios, no al que tenemos acostumbrado en el pecado nosotros hoy en día. ¿Alguien ha escuchado que el que no cela no ama o cosas así? Bueno, estaremos hablando solo del amor celestial, un amor del cielo que Dios había dado a los hombres desde el Edén, desde el principio, y no del amor humano que estamos acostumbrados. Dice, hagan todo con amor. Esto lo dice nuestro querido hermano Pablo. Imagínense ustedes, no hacerlo por salir del paso, no hacerlo por querer hacerlo y ya. De hecho, varios versículos que vamos a ir leyendo van a complementar lo que estamos hablando. Todo, absolutamente todo, hay que hacerlo con amor. No la mitad, no empezarlo y terminarlo mal, no. Absolutamente todo. No solo con amigos y familia, tenemos que hacerlo hasta con nuestros enemigos. Trabajo, estudio, amistad, enemigos, cualquier persona a la que le hagamos algo, debemos hacerlo con amor. Dice este, que también lo escribe nuestro hermano Pablo, por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo que perfecto. Este vínculo perfecto, y podemos decir que es con Cristo, que es con Dios. Este es el vínculo perfecto del que nos está hablando, el amor con Cristo. Bien, ahora vamos a hablar de dos personajes, Adán y Eva. ¿Recuerdan a Adán y Eva?
Ellos tenían una ¿qué? Ellos tenían una vestidura que blanca, de pureza, vestidura de amor, y eso era lo que los cubría. De hecho, ellos al desobedecer a Dios, la vestidura les quitada automáticamente. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios es amarlo. Y como no se obedeció a Dios, pues se le fue quitada esa vestidura. Y ¿por qué estamos hablando de amor y ahora de obediencia? Porque cuando nosotros amamos, ¿qué hacemos? Obedecemos. Continuemos. Dice que nunca te abandone el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Vemos todos los beneficios del amor verdadero, o sea, del amor que Dios nos ofrece y Él nos da. El favor de Dios estaría con nosotros en un mundo como el de hoy, por lo menos hoy es muy positivo, y la gente dará un buen testimonio de nosotros. Vemos como dice llevar en el cuello y escribirlos en el corazón. Se parece en el antiguo Israel cuando ellos tenían que en sus vestiduras colocar los mandamientos en el borde para recordarnos de que, para recordarles de que tenían que obedecer los mandamientos. Continuamos. Ahora puede permanecer estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Vemos como aquí sigue Pablo enfatizando, aunque tengamos, se puede decir, aunque tengamos muchas virtudes, a la cual de ellas hay que siempre alimentar y afirmarnos, es en el amor. Eh, y no solamente en este versículo, lo vemos también en el versículo de los frutos del Espíritu, el amor va de primero. También lo podemos observar cuando yo sé de profecía y me conozco la Biblia del principio hasta el fin, cuando yo hago todo lo que hago por mis hermanos, pero a la final si no lo hago con amor, no vale de nada. Dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. Esto es muy interesante. Vemos cómo el pecado cubre multitud de pecados y el único que puede cubrir multitud de pecados es ¿quién? Es Cristo. Entonces, como Cristo cubre multitud de pecados, lo haces por amor. Entonces, el amor de mi persona con mi prójimo va a cubrir la multitud de pecados porque el amor de Cristo va a estar en mí. Eh, Fíjense ustedes como dice al principio del versículo, sobre todo, o sea, no importa lo demás, sobre todo es lo principal. Ahí es donde está, se puede decir que la llave. Y es algo importante en el tema y nos dice al final, bueno, al final no, a la mitad, dice profundamente y vemos el resultado de todo eso que es lo que cubre pues, la multitud de pecados. Entonces le pregunto a ustedes, ¿no tenemos un Dios maravilloso? Lo que pasa es que nos enfocamos en muchas otras cosas y no en lo principal que Él nos envía, que es amarnos unos a otros. Eh, Esto también nos indica que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y así amar a nuestro prójimo. Y Dios, en su infinita misericordia y en su infinito amor, se va a encargar de cubrir mi pecado, el pecado de la persona que yo amo y el pecado de la persona, y eso va a ser una cadena.
Eso es una cadena. No sé si ustedes están notando lo que yo les quiero decir, pero a mí me impacta. Seguimos con el siguiente. Fíjense ustedes, esto complementa lo que acabamos de leer. Dice, ahí donde abundó el pecado, fíjense ustedes la magnitud. ¿Recuerdan a, a Nínive? Que era una gente pecadora, que era una gente que estaba fuera de lo que Dios quería. Y, y Dios dio gracia a ese pueblo. Entonces dice, ahí donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Esto lo conseguimos en Romanos 5:20. Y una de las cosas que el Hijo de Dios vino a esta tierra fue a representar esa imagen. A esa imagen que estamos viendo ahí, eso fue lo que él vino a buscar. Él no vino a buscar tesoros, él no vino a buscar fama, él no vino a buscar eh, codearse con personas importantes. No, él no vino a eso. Él vino a eso, lo que vemos en esa imagen. A buscar lo que se perdió, a perdonarnos, a buscarnos a ti, a mí. Y es algo que nos tiene que llenar, es algo que nos tiene que llegar al corazón. Sucios pecadores, nosotros sin salida, sin esperanza humana. Y Él, hermano, mire, yo le digo algo, para entender a Dios hay que amarlo porque el solo hecho de que Él vino para entregar su vida es algo y no la tuvo fácil. Si era algo así, lo mataron ya, no, o sea, tentaciones, sueños, bueno, persecuciones, no, o sí, porque querían matarlo, entonces estaban hostigándolo todo el tiempo, cansancio, tentaciones de Satanás directamente, su propio pueblo no lo quería, y el morir allí en la cruz fue como quien dice la cereza del postre. Continuamos. Dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar amar al niño que ha dado a luz? Aún cuando ella lo olvidare al niño de pecho y dejar de amar, perdón, aún cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Grabado o grabada te llevo en las palmas de mis manos. Tus muros siempre los tengo presentes. Este, este, eh, este versículo es muy bonito porque muchas veces nosotros decimos, bueno, Dios se olvidó de mí, Dios no me ayuda, Dios no me ve, soy pecador, eh, seguramente me he portado mal y Dios no quiere nada conmigo. Hermano, mire, Dios nos ama, hermano, amigo, visita. Dios nos ama, es enorme el amor de Dios. Y la única forma, y imagínense ustedes, nos lleva grabado, o sea, nos lleva como que dice, se puede decir, como tatuado en sus palmas de la mano. ¿Y saben cuál es ese tatuaje? ¿No adivinan cuál es ese tatuaje que lleva en las palmas de la mano para recordar que no nos abandona, para recordar de que nunca nos olvide? Esta. Ese es el tatuaje. Ese es el grabado. Eso es lo que hace que Él diga que no nos olvida y que siempre estará con nosotros. Sabemos que en la mayoría de los casos o de las ocasiones el amor de una madre es incomparable a ningún amor humano, pero Dios nos dice que aun cuando ella te olvidare, no, yo no. Y esa es la grabada, que el tatuaje que Jesús tiene en sus manos. Dice que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Vemos en este versículo que nos dice que no es imposible amar a Dios como nos ama. Solamente tenemos que dejar que el Señor nos lleve a amarlo, pedirle.
suplicárselo, buscarlo. Él lo hizo con Cristo. De hecho, Cristo nunca se separó de su Padre y ese fue el secreto de él vencer al pecado. Muchas personas dicen que yo no puedo, que tengo problemas, que por más que lo intento, no tienes que hacerlo tú. No tienes que hacerlo tú. Dile al Señor que te lleve a amarlo. Hacer las obras, mire, algo importante, hacer las obras que Cristo hizo para llevar a cabo su misión y así llegar con el Padre a la patria celestial, fue como Cristo dijo en Juan 14:3. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré a buscar y os tomaré ¿qué? A mí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque la única forma que hay de nosotros llegar al mismo nivel que Cristo llegó es dejar y pedirle. ¿Recuerdan la presentación anterior que decía que tenemos que llamarlo, pedírselo? ¿Recuerdan lo que estudiamos arriba? Eso, para que nosotros podamos tener la victoria en Cristo, tenemos que pedirle todo el tiempo, todos los días, a cada momento, al Señor que nos lleve a amar como Dios ama. Fíjense ustedes también, no sé si ustedes quieren esa recompensa o no la quieren. Yo sí la quiero. Y pues la única forma es colocarnos en la mano de Dios para que sea Él, mediante de Él, por ningún mérito de mi persona, del hermano que le está dando estudio bíblico, del pastor, de los ancianos, no. Mérito de Cristo, solamente Cristo, porque entre Él y el Padre son la fuente del amor de todo el universo, no solamente de la tierra, del universo entero. Bien, dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Muchos tomamos versículos cortos para sacar cualquier tema. De hecho, dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Entonces, pero ¿qué hacemos reuniéndonos dos o tres si no hay amor? ¿Qué hacemos reuniéndonos dos o tres si hay discordia? ¿Qué hacemos reuniéndonos dos o tres si hay envidia, si hay lucha, si hay enfado? No hacemos nada. Dios no está allí. Primero, hay que tener amor, como tuvieron los discípulos, que se perdonaron y se amaron todos en conjunto, para después decir, donde hay dos o tres reunidos, allí estaré yo. Vemos la parte que nadie ha visto jamás y mucha gente dice que nadie ha visto jamás a Dios y mucha gente dice, sí, ajá, pero Isaías lo vio. Isaías 6 dice que él lo vio sentado en su trono con los querubines y también Moisés lo vio, puso su mano allí, pasó, le dijo, grande, misericordioso, grande misericordia, fuerte. Moisés lo vio, Isaías lo vio. Eh, Daniel dice un anciano de días. Juan dice un anciano de días. ¿Lo vieron o no lo vieron? Claro que lo vieron. Entonces dice aquí, nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Cuando buscamos, le voy a decir estas técnicas, una de las cuales yo uso. Yo uso una aplicación que se llama eSword. Eh, Tiene la Biblia, tiene Strong, tiene Biblia inglés-español, tiene notas, tiene diccionario. Entonces, cuando buscamos la traducción a lo que se refiere este tema, eh,
cuando dice que nadie ha visto a Dios jamás, y buscamos en el Strong, cuando usted busca en Isor, usted ve, la Biblia fue escrita en griego y en hebreo, o en hebreo y griego, hebreo el Antiguo Testamento y griego el Nuevo. Entonces, muchas veces los traductores confunden lo que están escribiendo o piensan que lo que ellos están escribiendo es lo que está allí. Pero cuando nosotros buscamos en esa aplicación que yo les estoy diciendo, dice, fíjense ustedes, aquí, no sé si pueden ver aquí, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Cuando usted coloca, aquí está G, que es griego, G 2300, aquí lo busqué, G 2300, fíjense ustedes lo que dice, contemplar, mirar con atención. Tenía en su uso antiguo en griego el sentido de una consideración maravillada, o sea, que no se hacía detalladamente. Esta idea se perdió gradualmente, significa una contemplación más intensa de los verbos ordinarios para ver, una mirada cuidadosa y deliberada que interpreta a un objetivo o a un objeto y que se traduce en la versión Reina Valera revisada con mayor frecuencia como ver. O sea, nadie lo vio y ya, eso quedó ahí, eso murió ahí. Pero sigue diciendo, lo cual no da el sentido justo. Se traduce como hemos contemplado, que habla aquí primero de Juan 1:1, más que meramente ver, o sea, no es ver, es contemplar. Cuando usted contempla a Dios, cuando usted lo detalla, cuando usted observa detenidamente, usted se da cuenta que no es el ver de verlo, es el ver de cómo es el ver de cómo, de sus obras, es el ver de su carácter, es el ver de sus mandamientos. A eso se refiere. Fíjate usted que dice, sigue diciendo, la palabra es teaomi o teamai. Dice, examinar con atención, ver con admiración, deseo o consideración. Destaca más especialmente la atención de la persona que contempla. O sea, el observarlo, así como cuando Felipe le dijo a Cristo, muéstranos al Padre. Y Cristo le dice, Felipe, tanto tiempo que has estado conmigo y no has visto al Padre. Estás viendo las obras que yo hago, lo que yo, a las personas que yo doy sanación, a las personas que yo he resucitado, cómo las trato. ¿Y no has visto al Padre? Felipe no contempló a Cristo en el Padre ni el Padre en Cristo. Felipe solamente quería lo que todo ser humano quiere. Yo quiero ver a Dios. Solamente podemos observar a Dios hasta que estemos en este mundo de pecado. Solamente podemos observar a Dios en su amor, en su naturaleza, en su carácter. Eso es lo que debemos observar. Y a eso es lo que se refiere. Seguimos. Dice, sin embargo, como está escrito, ni un ojo ha visto a Dios, ni, fíjense ustedes, ahora, como ahora sí lo dice. Ningún ojo ha visto a Dios, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes los aman. O sea, cuando usted ama a Dios, fíjense ustedes que Cristo sabía todo lo que el Padre tenía, Cristo sabía los planes que el Padre tenía, Cristo sabía lo que tenía que hacer porque él amaba a su Padre. Entonces, ningún ojo ha visto, ningún oído escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene algo inmenso. Dios tiene algo que, como dice, ninguna mente humana puede escribir ni describir el amor y las sorpresas que Dios tiene para con nosotros. Entonces, ¿nos vamos a perder eso? ¿Vamos a perder esa recompensa? De verdad, les recomiendo que no lo hagan. Seguimos.
Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto cómo puede amar a Dios que no ha visto? Eso es muy cierto. A cambio de ti, esto es muy, muy lindo de parte de Dios, fíjense usted lo que dice, a cambio de ti, o sea, de que Él me ama, entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo, y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Yo no sé ustedes, pero cuando uno lee esto, uno se, Dios te ama, mi querido. Dios te ama y no sabes cuánto. No importa lo que tú hayas hecho. No importa de dónde estés saliendo. No importa si consumes alcohol. No importa si estás en las drogas. No importa si has asesinado, si has matado, si has mentido. No importa. Lo que importa es que sepa que hay un Dios que te ama y te perdona y está dispuesto solamente de que tú vengas a Él y fíjate tú lo que dice, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Aquí me voy a detener un poco. eh, lo digo yo, lo dice mi persona, lo dice mi vida, mi carácter. Esto no es fácil. Eh, ¿Quién de los que estamos viendo este video sería capaz de dar su vida por un amigo? Ejemplo, si esa persona está casada, tiene hijos, tiene nietos, tal vez, y va a dar la vida por un amigo o por un enemigo, ahí recuerden lo que le he dicho. Yo tomaría la palabra amigos en general, en todo el mundo. Mi vecino que no me agrada, mi jefe que lo odio, a todos. ¿Quién va a dar su vida por alguien que también tiene una familia cuando esa familia no da la vida por esa persona? No sé si me captan la idea. En los tiempos después de la muerte de Jesús, muchos de los cristianos, verdaderamente cristianos convertidos, recién bautizados con el Espíritu Santo, daban la vida por el hermano. No les importaba entregar su vida hasta por el mismo Cristo. Entonces, ¿nos falta poquito o nos falta mucho para llegar allí? Porque estamos llenos de egoísmo, estamos llenos de maldad, estamos llenos de pecado. Y imagínense, ¿quién de nosotros quiere morir? ¿Quién de nosotros quiere dar su vida? Es más, le voy a decir otra cosa. Si usted da la vida por alguien, pero no lo hace con amor, usted perdió su vida. Usted perdió su vida en vano. Tiene que tener amor. Entonces, todas esas personas de los coliseos, desmembrados por las fieras, en las hogueras, eh, traicionados, eran capaces de dar su vida por sus hermanos. Dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjense ustedes estudiando un poquito este versículo, sino que el amor perfecto, o sea, el verdadero, echa fuera el temor. Es decir, que el amor verdadero de Dios, no importa que usted vaya a dar su vida por sus amigos, no le importa si usted tiene que morir, no le importa si usted tiene que dar su vida por Cristo, no importa, porque no tiene temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando se le fue quitada la vestidura, como otra vez con Adán y Eva, cuando se le fue quitada la vestidura
¿qué fue lo primero que sintieron? ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Génesis 3:8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, y Dios entre los árboles, en la presencia del Señor, Dios entre los árboles del huerto, de quien estaban ellos vestidos. Es la misma que estamos hablando. El amor, la obediencia, el carácter. Eh, ejemplo, en ese momento, en Génesis 3:11, cuando se le fue quitado ya y cuando Dios se los confrontó, cuando se le fue quitado todo, eh, empezó la papa caliente. Empieza esa papa caliente y viene y el hombre le dice, Dios le dice al hombre, ¿qué ha hecho? Y el hombre viene y le dice, no, la mujer que tú me diste. Dios viene y le dice a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer dice, no, la serpiente que tú creaste. Y empezó la papa caliente. Si ellos fueran tenido el amor perfecto de Dios, ellos primero fueran reconocidos su pecado. Segundo, fueran pedido perdón desde el fondo de su corazón. Fueran pedido perdón. Y tal vez la historia sería otra. Tal vez la historia sería otra si se fueran arrepentidos de corazón, pero no tenían amor. Les entró el temor. Así como le pasó a Judá también. Sigamos. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Imagínense ustedes, no tengamos deudas, ninguna. La única deuda que tenemos que tener es amar a mi prójimo. Y no solamente mi amigo, enemigo, traicionero, a todo el mundo. Seguimos. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no le conoció a Él. Para ser llamado hijo de Dios debemos hacer eso, no ser popular en el mundo, no preocuparnos porque el mundo nos ame, de que somos la high o porque somos cantantes y somos famosos. No. El que va tras la justicia y el amor haya vida, prosperidad y honra. Esto es correcto. Como hemos estudiado anteriormente, dice que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, para usted tener el amor de Dios, usted tiene que ser justo en la vida. Y entonces, así hallaremos vida, prosperidad y honra. Dice, el que no conoce a Dios, el que no ama, no conoce a Dios porque Dios es amor. Eso es correcto. El odio es motivo de disensiones. Disensiones es como quien dice la falta de acuerdo o división. Y veamos cómo el amor hace ganarse la gracia y misericordia del Señor, porque el amor cubre todas, ¿qué? Las faltas. Ya lo hemos visto en versículos anteriores. Seguimos. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando decimos que no hay lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, fíjense usted que coloca ni ángeles ni demonios. No hay nada ni nadie. Después que usted tenga un vínculo con la vestidura que hablábamos ahorita, el vínculo de Dios, con el amor de Dios,
No hay nada que lo separe de él, así como la vida de Cristo nunca se separó de su Padre. El gran amor del Señor nunca se acaba. Fíjense ustedes algo. No que Dios castiga, no que Dios se enfurece, lo que hablamos al principio. No que Dios, y Dios permitió, y Dios hizo. Sí, Dios permite cosas, las permite para nuestro beneficio. Pero el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Este versículo es fundamental para mostrarnos que Dios no tiene límites para amarnos. Para con el hombre, miren lo que nunca dice jamás, y su compasión es inagotable. Y para rematar, dice, cada mañana se renuevan sus bondades. O sea que cada mañana podemos contar de que Dios renueva su pacto con nosotros. Dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Estos versículos cada vez van un poquito más como más intensos. Al vivir la verdad, ¿quién es el camino, la verdad? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Imagínense, creceremos hasta llegar al nivel de Cristo. Como se dice Juan 14:3, que nos dice, y si me fuere yo prepararé el lugar, vendré otra vez para tomar, como lo hablamos en los versículos anteriores, para donde yo estoy, vosotros también estéis. Que nadie busque sus propios intereses, sino lo del prójimo. O sea, yo no tengo que preocuparme, yo me he visto primero, yo he visto primero, yo busco para mí primero, yo me sacio yo primero. Y después lo que quede por allá al final, que me acuerde, uy, a mi prójimo. Y lo digo también por experiencia. Me ha pasado de que en ciertas ocasiones, yo creo que todos pasamos por eso. Bien, aquí vemos también si hablo en lenguas humanas, angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. El amor es el ingrediente principal para la vida, mis queridos. Dice, en efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua del hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y siga. Nuestra lengua es peligrosa, peligrosísima. Somos candela, como quien dice. Porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Cuando leemos también, buscamos en el Strong y buscamos la palabra instante, se refiere a esto, abrir y cerrar de ojos. Ese es el enfado que le dura a Dios cuando el hombre, y no es solamente cuando sea un hombre, diría yo pienso que es cuando es toda la humanidad, así como en los tiempos de Noé que había maldad y que Dios se había arrepentido en su corazón. Y no es que se arrepintió, es que le dolió en su corazón. Esa traducción también allí está mala. Imagínense lo que le dura el enfado a Dios. Va a ser así. Ya, se le pasó. Hay que conocer a Dios, mis queridos, hay que conocerlo. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder. ¿Se acuerdan del temor? De amor y de dominio propio. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Al nosotros beneficiar a nuestro prójimo con el amor, nos beneficiamos el triple nosotros mismos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestro pecado. Eh, no somos buenos y yo pienso que estamos lejos de serlo. Tenemos que buscar a Dios porque imagínense, antes de la fundación del mundo ya nos amaba. Si reparto lo que estábamos hablando anteriormente, si reparto entre los pobres todo lo que yo tengo y entrego mi cuerpo para que lo consuma la llama, pero no tengo amor,
No gano nada con eso. ¿Ven lo que les decía? Aquí está. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo, para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. O sea, nosotros podemos llamar la atención de un hermano, pero ¿con qué? Con amor. Solamente tenemos que poner en nuestra mente decir, bueno, ¿cómo lo haría Cristo? Y allí está la respuesta. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Esto es como quien dice Moisés, lo que vio Moisés. En cambio, el fruto del Espíritu es lo que le decía, primero el amor y después viene lo demás. Usted no puede estar alegre si no tiene amor. Usted no puede tener paz si no tiene amor. Usted no puede tener paciencia si no tiene amor. Usted no puede ser amable con alguien si usted no tiene amor. Ni usted puede ser bondadoso, ni fiel, ni humilde, ni tener dominio propio si usted primeramente no tiene amor. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento, el entendimiento dominio propio, el dominio propio constancia, la constancia devoción a la devoción a Dios efecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Veamos que el amor verdadero es el carácter de Dios y veamos que conlleva esto a que el sacrificio de ese amor, vamos a los sacrificios que hacía Israel, el antiguo Israel, era olor que agradable, fragante, a Dios le encanta eso. Fíjense ustedes este, primera de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos tipos de hijos, hay una división. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, ya sabemos quiénes son de Dios y quiénes son del diablo. Y abajo dice, este es el mensaje que han oído desde el principio. No es que lo escucharon cuando vino Cristo, no, lo escucharon desde Génesis, que nos amemos los unos a los otros. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en sí. Eso quiere decir que el que aborrece a su hermano viene a ser prácticamente como el enemigo. Porque el enemigo es homicida, hurta, y sabemos todo lo que el enemigo hace. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre que el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso le retumbó a los fariseos y a los saduceos, como ustedes no tienen una idea. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y Juan 8, del 8 a 10 nos dice, todo lo que antes de mí vinieron, ladrones, son salteadores, ahí habla de las ovejas, y hablaba también de los judíos. ¿Por qué? Porque eh, los judíos querían dar un mensaje falso, dar un mensaje de un Dios vengativo, de un Dios fuerte, así se puede decir, de carácter, eh, yo hago lo que me da la gana, cosas así. Mostraron un espejo falso de nuestro Señor. No bien decía, mis pies resbalarán cuando ya tu amor, Señor, venía en mi ayuda. O sea, ni siquiera ha resbalado nuestro pie en el pecado, no nos hemos caído en el lodo cuando ya el Señor automáticamente viene a rescatarnos. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
¿Quién en este tiempo hospeda a alguien? ¿Quién en esta vida que hay muchos peligros, muchas cosas? Es difícil, es muy, muy difícil, pero no imposible. Y la única forma es que tengamos amor. De hecho, le voy a comentar algo. Una hermana tomó a alguien de la calle, la vio en la calle y se la llevó para su casa. El esposo no es convertido. Esta es una historia de mi cuñado. Y se la llevó, la bañó, le hizo como quien dice mantenimiento general. Y cuando el esposo entra al cuarto, la mujer se había hecho caca y había bañado todas las paredes de caca. Hay que tener amor, hermanos. Hay que tener amor. Bueno, como ustedes sabrán, se formó la grande, le dijo de todo. Entonces, pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No amen al mundo ni nada de lo que en el mundo hay. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor al Padre. Ven porque les digo que no hay que ser famoso y querer de que el mundo nos ame y nos quiere y nos trate bien. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios. ¿De quién viene? De Dios. Y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Esto complementa todos los versículos que hemos estado estudiando. Dice, ¿quién es el que ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece, y el que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. La única forma, cuando hay dos o tres reunidos en mi nombre, la única forma es amarnos para que eso pueda completarse. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman que los unos a los otros. Amarnos no es de que ya llegó aquel, ay, qué fastidio. Mira con el peinado que viene y esa hermana se le ve todo y este hermano huele feo. Y amarnos, soportarnos. Rájense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de ¿qué? De amor. Cambia de parecer y ¿qué? No castiga. Dios no castiga, hermano. Y eso lo vamos a estudiar a lo largo de estos videos que vamos a estar colocando. Todas esas cosas que los traductores colocaron, Dios nos castiga. Y vamos a ver qué sucede allí. Pero lo vamos a ver en los próximos videos, así que no se los pierdan. Y bueno, aquí vemos que dice rásguese el corazón. O sea, no, ¿por qué dice eso? Porque antes tenían la costumbre de que rasgaban su vestido cuando algo malo sucedía al pueblo, en señal de arrepentimiento, de dolor, de alguna pena. Entonces, Dios quiere es el corazón tuyo y el corazón mío. Dios no quiere que rasguemos nuestra ropa. Si alguien que posee bienes materiales, que ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Oye, hermano, que tengo un problema, no tengo esto, no tengo lo otro. Y viene el hermano y le diga, voy a estar orando por ti, para que Dios te dé lo que necesita. Y el hermano piensa que con eso cumplió. No hemos ni empezado. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor, no en amor, por amor, y tengan toda la riqueza que proviene de la comisión y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo. ¿Usted quiere conocer a Dios? Ahí está la clave. Dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo, su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, el amor puede ser derramado
¿A quién? A quien ama a Dios y ama a su prójimo. No lo espere si usted no ama a su prójimo o no lo espere si usted es un cristiano a medias. No, tiene que ser una entrega completa. Tenemos que darlo todo. Y para finalizar, voy a colocar los versículos que no coloqué con las diapositivas, pero esto es para que le dé chance de anotarlo si lo quieren anotar y buscar. Mientras ustedes hacen eso, quiero que escuchen este testimonio. Yo trabajaba en Venezuela, yo trabajaba en el Centro Médico de Cagua. Yo era quien colocaba los instrumentos a las personas que iban a operar. Y era de noche. Yo siempre trabajaba en el quirófano de 7 de la noche a 7 de la mañana. Y como a las 10, 11 de la noche llegó una persona que la habían baleado y el tiro lo tenía en el abdomen. Esa persona, hermano, llegó consciente, hablando, dio sus datos, explicó qué fue lo que sucedió. Y lo que sucedió fue que él estaba celebrando la fiesta de su hija, había muchos niños, y una persona en un auto pasó, para variar, como cosa rara, a alta velocidad y casi se lleva por delante a varios niños. Este hombre se levantó y le reclamó, le dijo que había unos niños allí, había una fiesta, que por favor, y el hombre sin media palabra sacó una pistola y le dio el tiro. Y se montó en su carro y se fue. Pues esta persona llegó y, como le digo, pues le colocaron su vía, él se sentó en la camilla, se acostó, llamaron al doctor, llamaron al anestesiólogo y el hombre dijo una cosa, que eso fue lo que a mí me impactó y me partió el corazón, por decirlo así. Y el hombre dijo, mi hija no tiene más nadie, yo soy su único familiar. Por favor, no me dejen morir. Imagínense eso. Bueno, lo meten a pabellón con el anestesiólogo lo duerme y, y el doctor que lo va a operar tomando café con el que lo va a acompañar a la cirugía en la cocina del pabellón. Y el anestesiólogo me dice, dile al doctor que por favor ya está listo, que venga. Y yo voy. Le digo, doctor, mire, el paciente ya está listo para que por favor el anestesiólogo lo mandó a llamar. Ah, sí, sí, ya voy. Hermano, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. El anestesiólogo me pregunta, ¿tú llamaste al doctor? Tú le dices, sí, yo le dije que ya el paciente estaba dormido. Y va el anestesiólogo en persona a buscar al doctor. Y le dice, bueno, chico, tú eres loco. Ahí tengo ese paciente dormido ya casi 20 minutos y tú aquí hablando, que no sé qué más, que el padre, le formó su rollo ahí. Entre ellos sí se pueden matar, pero uno no puede hacer esas cosas. Ah, sí, sí, sí. Oh, ya va, que se me olvidó tomar el poquito de café que me quedó. Y se lo tomo. Y se va el anestesiólogo adelante. Y todavía fueron 5 minutos más y el hombre no llegó. Hasta que al fin entró. Cuando abre al paciente, eso era un mar de sangre. La bala le había rozado la arteria principal. Y, bueno, usted se puede imaginar. Cuando el doctor lo abre, se empieza a pegar gritos, tráigame transfusión, tráigame esto, tráigamelo. Ahí sí estaba el hombre, pero vuelto una locura. El paciente murió. Lamentablemente el paciente murió. Eso no salió de ahí, eso se quedó ahí, porque de verdad, mire, yo con unas ganas bueno, de decirle hasta del mal que se iba a morir, porque eso es penado por la ley también. Hermanos, muchas veces tenemos la vida de alguien en nuestras manos y no apreciamos ese momento. No, la vida del hombre no vale nada. No, para Dios sí, para el hombre no. Y a ese hombre cuando lo sacaron, tapado completo, y yo le clamé a Dios. Yo le dije a Dios que me diera la oportunidad de levantarlo. Por lo que él dijo, o sea, de verdad eso me marcó.
Y no, Dios no me dio se podría decir que esa dicha. Tendría sus motivos, tendría sus por qué, pero a mí eso me marcó. Y así como ese caso, mis queridos, hay muchos casos, y yo sé que ustedes podrán tener sus propios testimonios, pues les invito a compartirlos entre ustedes cuando vean este video. Espero que haya sido de bendición. Espero que hayamos entendido de que Dios es amor, Dios no castiga. Aunque la Biblia dice, yo castigo a quien amo, pero ese castigo tiene una traducción mala. Eso lo vamos a ir estudiando poco a poco. Vamos a ir descubriendo a nuestro Señor Jesús, a su Padre Celestial y al Espíritu Santo. Y vamos a ir descubriendo lo que su carácter, su esencia. Eso es lo que vamos a ir descubriendo. Y bien, no podría despedirme sin antes invitarles a que disfrutemos y busquemos el amor que solamente Dios da. Lo digo por mí, experiencia propia. Tengo que estar el primero en la lista. Y nuestra vida está totalmente opuesta a lo que Dios tiene planeado. Está totalmente, nosotros vamos hacia el sur y Él está hacia el norte. Les invito a reflexionar, les invito a que busquemos en nuestro corazón para que Dios nos guíe a su amor. Nos falta mucho, me falta mucho. Soy el primero en que tengo que levantar la mano porque todos los defectos que tengo están apuntando a que no estoy en el bando de Dios. Y yo tengo que poner de mi parte, humillando mi corazón, para que Dios pueda transformar mi vida, transformar mi corazón. Y les invito, les invito a que ustedes también lo hagan. Esperemos de que Dios nos ayude y esperemos de que podamos disfrutarlo como Él de verdad nos ha prometido en todas las cosas que nos dice. Que Dios le bendiga. Que el Señor me los bendiga. Espero que haya sido de bendición este estudio y nos vemos en el próximo video. Vamos a tener una pequeña oración para terminar. Padre Celestial, agradecidos todo el tiempo contigo, Señor. No queremos pedirte nada, solamente agradecerte. Agradecerte por tu amor, por tu bondad, por tus cuidados, por el clima, por los alimentos, por el aire, por cada latido de nuestro corazón. Eso es misericordia y eso es amor para con nosotros. Y te damos las gracias, Padre. Gracias por hacernos ver en este video lo que realmente es tu esencia y tu carácter. Ayúdanos a compartirlo para que muchas personas entiendan que no importa su situación, que no importa dónde estén, que no importa lo que hayan hecho. Tú renuevas sus votos cada día y hay una esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Perdona nuestras faltas y perdona nuestros pecados. Gracias te damos por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, mi querido. Feliz día.